Hoy me gustaría hablarles del poder de la alabanza, un arma espiritual poderosa que transforma nuestras vidas, cambia atmósferas y abre el cielo para que la gloria de Dios se manifieste. El Salmo 22:3, Salmo capítulo 22, versículo 3, nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Israel. Esto significa que cuando alabamos, reconocemos a Dios como Rey y Señor sobre nuestras circunstancias. Nuestra alabanza no depende de cómo nos sentimos, ni de lo que estamos atravesando, sino de quién es Dios. En el Salmo 103, capítulo 1, versículo 2, David nos dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Incluso cuando enfrentamos desafíos, la alabanza nos ayuda a recordar la fidelidad y el poder de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 25 a 26, aquí podemos ver un ejemplo increíble, ¿no?, del poder de la alabanza. Este ejemplo ya lo vimos con Rocco hace unas semanas, o algún domingo, y seguro que os acordaréis. Nos cuenta cuando Pablo y Silas estaban encarcelados por haber evangelizado y porque no les venía bien, no les gustaba. A los que veían eso no les gustaba y los encarcelaron. Y en lugar de dejarse o rendirse, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a orar y a alabar a Dios. ¿Y entonces qué pasó? Dice la Escritura: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Cuando alabamos a Dios, el poder del Espíritu Santo se activa en nuestras vidas. La alabanza no solo transforma nuestro espíritu, sino que puede traer liberación también, romper cadenas espirituales y abrir puertas que parecían cerradas. La alabanza también nos conecta con la verdad eterna de Dios. A través de ella declaramos su poder, sus promesas y su victoria. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículos 21 y 22, podemos ver cómo el rey Josafat enfrentó un ejército numeroso y en lugar de armarse para la guerra, puso algunas personas que habían allí en el pueblo, ¿no?, que cantasen delante del ejército para que alabaran, diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria. Cuando enfrentamos batallas, la alabanza nos ayuda a mantener nuestros ojos en el Señor y no en nuestras circunstancias. Para eso está la alabanza, para mantener el foco en Él y no en nosotros mismos. Porque al alabar a Dios, pues glorificamos su presencia, liberamos su poder y fortalecemos nuestra fe. Hermanos, hoy os invito a vivir una vida llena de alabanza. No importa lo que estemos enfrentando en cualquier momento, simplemente levanta tus manos y tu voz al Señor, porque Él es digno y su poder es inigualable. Vamos a orar porque Dios nos ayude a alabar cada día. Señor, te pedimos que tú puedas ayudarnos cada día a poder alabar tanto los domingos como en cada momento que podamos tener libre, Señor. Te pedimos que podamos levantar las manos a ti, Señor, y podemos clamar a ti. Podamos orar y podamos alabar a ti, Señor. Podamos liberarnos, Señor, con la alabanza y podamos glorificarte, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Quería hacer una pausa, paréntesis, recreo, receso, pausa café, break, del libro de los Hechos hasta el año que viene, y vamos a tener las reuniones que nos quedan, pues,
algunos temas devocionales que pueden ser de bendición, de fortaleza y de palabra de ánimo para este año que comienza, que siempre es importante recargar las pilas y recargar pues los ánimos, porque viene un año probablemente complicadete, probablemente pues lleno de retos y de desafíos, y es bueno que nosotros como creyentes lo afrontemos también de la mano del Señor, pero también conscientes de que lo que viene pues será retador, ¿Tenéis frío? No, ¿verdad? En la mano la tiene frío, ¿no? Si tienen frío, damos un par de vueltas de aquí corriendo a la manzana, ahí sí nos calentamos. Gloria al Señor. Bueno, yo quisiera hablar en esta mañana, queridos hermanos, acerca del compromiso. Me parece una palabra muy importante, el compromiso, y una palabra que da un poquito de miedo, el compromiso, ¿no? Y quisiera que hablásemos del compromiso con nuestro propósito, el compromiso con nuestro propósito de vida, con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya casi, pues como comentábamos antes, el año está a punto de culminar, ¿no? Y tenemos un reto por delante, pues bastante grande, ¿no? Y yo quisiera que como iglesia, de verdad, yo sé que yo soy muy pesado con el tema del compromiso y con el tema de tomarnos en serio nuestra vida cristiana, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y pues si soy pesado y tengo que ser pesado, gloria a Dios porque tengo que ser pesado, porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y en esta mañana quisiera hablar precisamente del compromiso, porque el compromiso es una palabra muy importante, como decíamos antes, pues, que da un poquito de miedo, pero es importante, hermanos, nuevamente, lo repito, lo recalco, vamos a llevarlo en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros tengamos un verdadero compromiso con Dios y un verdadero compromiso con el propósito de vida que Dios ha puesto en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más comprometidos de lo que hemos adquirido el compromiso hasta este momento. Dios es un Dios de compromisos. Esta semana estuve con Alba, por cierto, que la acompañé a hacer el de la inmobiliaria, pues estaba haciendo un montón de papeleos por el tema de lo del piso, ¿no? Y yo a veces puedo entender a Alba, ¿no? Que se siente un poco abrumada por todo este papeleo, porque el hombre sacaba como 300,000 papeles y este es el registro de no sé qué, este es el impuesto que había que pagar, que ya está pagado, pero que todavía falta por pagar, este es el papel que tenía que pedir en el ayuntamiento que hace falta por pedirlo, tiene que decirle a no sé quién que te dé la autorización de tal, y un montón de cosas que la verdad que... Pero una de las cosas curiosas e importantes es que cuando el papel original o el documento ya está en manos de la persona, pues está con las firmas y el sello, el cuño oficial del ente que oficializa eso, pues si ese papel es, el oficial, o sea, el que certifica que eso es verdadero, ¿no? Y nosotros, pues a lo largo de la palabra podemos ver ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo Dios promete algo y sella esa promesa, ¿no? Probablemente una de las promesas que solemos ver cada cierto tiempo, o el sello de una de las promesas que solemos ver cada cierto tiempo, lo vemos en el cielo de vez en cuando. A ver, las niñas por allí me pueden decir una muestra de la promesa de Dios que vemos en el cielo. Algo que nos recuerda que Dios ha prometido algo y que lo va a cumplir. Mira qué bien, la promesa que le hizo a Noé, y puso un arco iris en el cielo. Y cada vez que nosotros vemos ese arco iris en el cielo, nos damos cuenta de que allí el Señor hizo una promesa, y ese es el sello oficial de esa promesa, ¿no? Esto que yo le he prometido a Noé, pues, que ¿se acuerdan lo que le prometió? Que nunca más iba a volver a destruir la tierra.
con un diluvio, pues allí lo tenemos, ¿no? Y esa promesa lo sabemos porque las lluvias no duran 40 días, gracias a Dios, ni duran más. O sea, llueve y si acaso pues unas horas y para de llover y ahí tenemos allí ese sello de la promesa. Eso es un compromiso que Dios ha adquirido con el hombre. Y cuando Dios adquiere ese compromiso con el hombre, lo cumple, ¿no? Muchísimas veces hemos escuchado, no sé si tú has escuchado predicadores hablando acerca del famoso pactar con Dios, ¿no? Vamos a pactar con Dios y la gente dice, bueno, cuando tú pactas y dices, pues bueno, yo voy a dar esta ofrenda o voy a comprometerme con esto, estás pactando con Dios. Y hay otros predicadores que dicen, se llevan a las manos a la cabeza, y otros teólogos que dicen, ¿cómo se le ocurre pactar con Dios? El hombre no puede pactar con Dios, es Dios que pacta con el hombre y tal. Entonces nosotros nos ponemos a analizar, nos podríamos poner a analizar teológicamente todo eso, ¿no? Pero no es el punto. Lo cierto es que Dios sí es un Dios de pactos. Sí es un Dios de promesas. Y a diferencia de nosotros, los seres humanos, que podemos hacer los mil y un peripé y decir, sí, yo prometo y yo pacto y yo hago y decreto y todo lo que tú quieras, Dios sí que cumple su promesa, sí que cumple su compromiso, porque Dios es un Dios de pactos y un Dios de compromiso. Y lo que a mí más me encanta de Dios es cómo funcionan los compromisos de Dios o cómo funcionan esos pactos de Dios. Dios dice, ¿cómo funciona? Yo lo hago básicamente porque yo dije que lo haría, porque hay una palabra de por medio, ¿no? Y me gustaría que fuésemos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, por favor. Yo hago porque he dicho que lo haría. Y no hay más vuelta, no hay más discusión, ¿no? No hay nada que... Sí, es 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 13, 2:13. 2 Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, ¿no? Yo lo hago porque yo dije que lo haría. ¿Quién no puede leer? ¿Cuál es El 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque fuésemos infieles, Dios permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Alguien tiene alguna versión diferente? ¿Alguien tiene alguna otra versión diferente? Yo tengo por aquí la nueva versión internacional, creo, que pone, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Si alguien tiene alguna versión diferente, pues la puede compartir. Fabuloso. 2:13 de Timoteo, de 2 Timoteo. Yo tengo la traducción viviente. ¿Qué pone? Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Exacto. Él no puede negar quién es, su naturaleza, su persona, su esencia. Básicamente dice, yo lo hago porque yo dije que lo haría. Porque esta es mi esencia y esta es mi manera de ser, ¿no? Yo lo hago porque yo dije que lo haría. Pero yo creo, hermanos, que firmemente que nosotros como creyentes tenemos que tomar el ejemplo divino, el ejemplo de compromiso, y nosotros no vamos a tener el grado de implicación que Dios va a tener con sus compromisos, porque Él se vuelca al 100%, porque Él apoya su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero yo creo, hermanos, firmemente que nosotros tenemos que tener un compromiso, y eso es un llamado para el año 2025, el año que entra, un compromiso con el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque ese es un compromiso con Dios. Y yo creo que últimamente tenemos que analizarnos, saber si le estamos dando la importancia que merece al compromiso que nosotros tenemos que tener con Dios. Yo quiero compartir la historia de un hombre que se comprometió con Dios, que se comprometió con la visión de Dios, con la visión que Dios había puesto allí en su corazón, ¿no? Y esta historia precisamente comienza con un compromiso que Dios hace con el pueblo de Israel. Y vamos a hablar mucho de la palabra compromiso.
que Dios hace con el pueblo de Israel. En este caso, estamos hablando de un compromiso condicional. Dios hace a veces pactos condicionales y a veces pactos no condicionales. En este caso, lo vamos a recordar porque la historia comienza con un compromiso que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y vamos a ir a Nehemías, por favor, al libro del profeta Nehemías. Antiguo Testamento, correctamente. Nehemías. En el capítulo 1, al inicio del libro de Nehemías. Y esta es una oración que Nehemías está haciendo a Dios. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y mira lo que Nehemías le recuerda al Señor. Le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo. Aquí tenemos un compromiso que hace Dios para con el pueblo de Israel. Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso es un compromiso, pero había una condición. ¿Cuál era la condición? Si vosotros pecáis, vais a sufrir las consecuencias, y las consecuencias fue una dispersión. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló, el pueblo de Israel pecó, y pues la dispersión fue como Dios la había prometido, ¿no? El Señor permitió que otros pueblos, vecinos, imperios invadieran Israel, la tierra, pues y se llevaron cautivos a un montón de personas y pues allí destruyeron parte de la nación, destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, destruyeron el templo y fue muy terrible esa situación, pero porque había un compromiso que no fue cumplido por el hombre. La parte que tenía que hacer Israel pues no la cumplió, pecó y Dios que siempre permanece fiel a su palabra y a su compromiso, pues hizo lo que ya estaba prometido o estaba profetizado, ¿no? Y la ciudad fue destruida. El protagonista de este libro, ¿cómo se llama? Nehemías. El protagonista de este libro era fruto de este problema que ocurrió. Él era de descendencia o de ascendencia judía y estaba allí en una región de Persia, lejos de su tierra, lejos del lugar donde enterraron a sus abuelos y a sus padres. Estaba allí Nehemías trabajando para el rey de Persia. Él era fruto de la dispersión. Él había sido criado en otra cultura, ¿no? Él había sido criado en otro país y servía a un rey pagano en una nación diferente a la nación de sus padres y de sus abuelos. Nehemías era un funcionario real, era una persona importante, pero funcionario, pero servidor del rey al fin y al cabo. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Lo que se acuerden de la palabra, que era lo que hacía Nehemías. Nehemías era copero del rey. Nehemías era el encargado de servir al rey el vino, ¿no? Era encargado de prepararlo, era encargado pues de presentarlo, dependiendo pues del tipo de comida, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que ocurría en ese momento, pues Nehemías tenía que servir al rey, pues tenía que servirle allí su vino, ¿no? Y su vida transcurría siempre de la misma forma, ¿no? Yo me imagino todos los días
la misma historia, pues sacar el vino, descorcharlo allí. ¿Este vino viene de qué? Ah, este lo regaló el rey de tal, pues ahora el rey, como es Marte, pues le apetece tomar un vinito que sea suavecito, un vino tinto y tal, entonces cogía, pues si se fijaba que las copas estuviesen limpias, se fijaba que la copa fuese la correcta, que la temperatura del vino fuese correcto, se fijaba que era lo que le gustaba al rey. Y muy importante, los coperos tenían algo que tenían que hacer antes de darle el vino al rey. Tenían que probar el vino. Porque a los reyes, los reyes eran el funcionario público más demandado y el puesto más solicitado hasta ese momento, ¿no? Todo el mundo quería ser rey, ¿no? ¿Por qué? Porque eran reyes, ¿no? Porque tenía pues todas las ventajas de un rey, eran dueños del reino, pues eran todos los impuestos para él, eran todo el ejército para él, para protegerlo a él. Tenía mucho dinero, todo el mundo quería ser rey, ¿no? Todo el mundo quería mandar y todo el mundo quería el poder del reinado. Y los reyes, pues en ese tiempo, y todavía no ha cambiado, tenían pues esa desventaja de que tenían que tener ojos allí detrás de la cabeza porque todo el mundo quería matarle para poder entrar en su trono. Y una de las formas que tenían los reyes de matarlos eran envenenándolos. Y el vino pues tenía que ser probado por el copero, al igual que la comida. Pues a Nehemías le tocaba probar el vino. ¿Y qué pasaba si el vino estaba envenenado? El que se moría primero el copero y pues lo reemplazaban por otro y se acabó, pero el rey permanecía vivo. Y ese era uno de los trabajos que tenía pues Nehemías, ¿no? Cuando algún sinvergüenza codiciaba el trono del rey y lo quería envenenar. Y probablemente los días de Nehemías eran todos iguales, ¿no? Coger tal y Nehemías pensaba, probablemente algún día pues le tocará a Nehemías probar un vino que estaba envenenado, y ahí se acabó el ministerio de Nehemías, ¿no? Ahí quedó. Nehemías iba a pasar sin pena ni gloria, y nadie se iba a enterar que vivió un Nehemías, pero el Señor tenía un propósito y tenía algo diferente para con la vida de Nehemías, ¿no? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se comprometió con un trabajo que nadie había hecho hasta ese momento. Se comprometió con la visión que Dios puso en su corazón. Dice la palabra, y lo podemos leer en el primer capítulo, que un día Nehemías estaba por allí y se consiguió unas personas judías y les preguntó así, ¿y cómo está la gente allí en donde nacieron mis abuelos y allá en Israel en donde nacieron? Y esas personas le dieron malas noticias. ¿Qué le dijeron a Nehemías? Pues le dijeron que la ciudad estaba destruida, que los muros estaban derribados, que la gente estaba con la moral por los suelos, había problemas de comida, había plagas, habían enfermedades, ¿no? Había una ciudad que estaba lejos de donde él estaba, ¿no? Él no conocía la ciudad. Estaba sin muros que la protegiesen, estaba sin templo, la gente estaba viviendo de una manera muy precaria, y era donde habían vivido sus abuelos, donde habían nacido sus antepasados, ¿no? Y allí fue cuando Nehemías decide comprometerse con la visión de ir y ayudar al pueblo de sus antepasados, ¿no? Había un trabajo para hacer y nadie lo estaba haciendo. Y Nehemías dijo, pero si nadie está haciendo eso, entonces lo voy a hacer yo. La pregunta es, ¿era Nehemías la persona indicada para ir y reconstruir la ciudad y reconstruir los muros? A ver, Nehemías era un sirviente, ¿no? Nehemías probablemente había sido educado en la universidad persa vinícola del vino, qué sé yo. No, le habían enseñado pues los tipos de vino, cómo conservar el vino, cómo poder servir el vino, todo ese tipo de cosas, las alteraciones de los sabores que producían pues la temperatura, o poner el vino cerca de X plantas, o dejarlo afuera, o dejarlo si lo ponían así, o si lo ponía así horizontal, todo ese tipo de cosas las sabía Nehemías, ¿no? Conservar el vino, todo ese tipo de cosas. Ese era su mundo, ¿no? Pero ¿les parece a ustedes una persona idónea, Nehemías, para ir y reconstruir los muros y el templo de toda una ciudad, de una ciudad que estaba destruida, de una ciudad que estaba con las personas con la moral por el suelo? Yo creo que no. Nehemías sabía de vino, pero ¿qué iba a saber de reconstruir muros? ¿Qué iba a saber de reconstruir templos?
Pero Nehemías se comprometió, dice la palabra, que cuando él escuchó lo que estaba pasando, tomó una decisión personal y se comprometió con esa visión. Hermanos, cuando nosotros nos comprometemos con la visión, ese propósito lo ponemos primero en cualquier lugar de nuestra vida. Es nuestra prioridad y nuestra vida cristiana la dedicamos a ser fieles al compromiso que Dios ha puesto en nuestra vida. La Biblia dice que cuando Nehemías escuchó esto, ¿no? Cómo estaba su gente, dice que se sentó y lloró por días. Lloró. Mira, él no conocía a gente allí. Él no es que decía, mira, yo tengo, qué sé yo, mis papás, mis abuelos están todos allí y la están pasando mal y me voy a poner a llorar por ellos. Él había perdido pues esa familia hace mucho tiempo, pero él sintió ese apego que él tenía con sus antepasados, con su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel guardaba muchas de ese nexo que tenían con sus antepasados, y él cuando escuchó eso se puso a llorar por días y no comió e hizo duelo, ¿no? Y mira la oración de Nehemías. Esto lo podemos ver en el versículo 11 del capítulo 1. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Se está refiriendo pues al rey, ¿no? En aquel entonces servía yo de copero al rey, ¿no? Mientras Nehemías oraba, Nehemías asumía ya su compromiso. Él dijo, yo me voy a comprometer con esto porque esta gente que está allí necesita de mi intervención. La oración de Nehemías fue, Señor, concédeme el éxito, dame gracia para yo poder terminar ese compromiso que he asumido ya en mi corazón, ese propósito que tengo ya en mi corazón. Yo me comprometo, pero necesito tu ayuda para poderlo lograr, ¿no? Y cuando tú tienes un compromiso así, hermano, te das cuenta, de que ese compromiso no se está cumpliendo, que no está ocurriendo. Sientes en tu interior un fuego que no se puede disimular, queridos hermanos, que no se puede disimular. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, ya él como copero había traído el vino, ¿no? Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, en la presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Nehemías estaba triste. Nehemías no podía contener el fuego de ese compromiso, de esa pasión que ya él tenía en su corazón por cumplir lo que Dios había puesto y por cumplir lo que él ya había asumido, su compromiso. De momento él no podía hacer absolutamente nada, tenía que seguir sirviendo al rey, pero tenía ese fuego que le estaba quemando, que tenía que hacer algo por su pueblo y por sus antepasados, ¿no? Y el problema era que a los sirvientes no les estaba permitido estar tristes. O sea, tú no podías llegar a servirle comida al rey o a servirle al rey el vino con una cara triste, sirviéndole el vino ahí llorando. Eso se penaba con la muerte. Por eso dice la palabra que Nehemías tuvo miedo por su vida, porque el rey se dio cuenta de que el hombre estaba pues probablemente con unas ojerotas así, triste, con los ojos llorosos, y entregó, y le dice el rey, tú no estás enfermo, tú lo que tienes es un quebranto de tu corazón, tú estás triste, algo allí dentro de tu corazón está pasando. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que aquí Dios está dándole gracia a Nehemías, aleluya, para que cumpla con su propósito delante de la persona más importante para Nehemías en ese momento, que era el rey, que era su jefe, que era el que podía matarlo o el que podía dejarle que cumpliese su propósito, ¿no?
Pero cuando tú te comprometes, hermanos, y te entregas en las manos de Dios para cumplir su propósito, Dios te da gracias y Dios te abre puertas, con lo mismo que ocurrió con Nehemías, ¿no? Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Es un tipo de saludo que Nehemías hace delante del rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Dios le abrió puertas, le dio gracia a Nehemías. Y el rey le dijo, en otras palabras, déjate de rodeos, ¿no? Dime lo que quieres, pide lo que necesitas, ¿no? Y mira lo que dijo Nehemías. Y antes Nehemías dice, oré. O sea, no dice, pues, Nehemías dice, bueno, pues, ya que estamos, pues, me pongo a pedir, ¿no? Que el rey me... No. Nehemías se dispuso en conexión con el Señor para no tener que pedir cosas que no iban al caso. Y mira lo que dice el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, a mí me parece impresionante Nehemías. Nehemías era un siervo, Nehemías sabía de vino y poco más. Y le dice al rey, mándame para allá, que yo voy a reedificar una ciudad. O sea, impresionante. Él no le dice al rey, necesito que tú traigas a tus mejores ingenieros, a tus mejores arquitectos, a las plataformas elevadoras, hidráulicas, ¿no? A los constructores, para que construyan un muro nuevamente aquí. Nuevamente, yo me voy a quedar contento aquí sirviéndote vino, como siempre lo ha hecho, pero tú manda a tus constructores allí para que arreglen la ciudad, ¿no? Él podría haberlo dicho, porque el rey le dijo, pide lo que tú quieras o qué quieres, ¿no? Pero Nehemías no dijo eso. Nehemías dijo, mándame, déjame ir, que yo voy a reedificar. Y a mí esto me confronta, hermanos, porque muchas veces cuando yo oro y digo, Señor, pues manda obreros para que le prediquen a estos. Anda tú, que tú tienes unos pies muy bonitos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos llamados a ir nosotros, a caminar, a ir nosotros a donde está el compromiso, a ir nosotros donde Dios pone ese corazón de hablarle a la gente, de decirle a la gente las cosas. Anda tú, camina tú. No es Señor, manda tú. Tú verás a quién manda. No. Tú tienes unos pies muy bonitos. Anda tú. Y lo que dijo Nehemías es maravilloso. Déjame que yo vaya y yo voy a reedificar la ciudad. ¿Qué podía hacer un siervo que solo sabía servir vino de reconstruir una ciudad, los muros de una ciudad? Yo creo que probablemente nada, pero él se comprometió. Él se comprometió y puso toda su pasión en esa empresa. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice la palabra, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Imagínate que te digan, te estás haciendo un trabajo y tu jefe te dice, mira, tienes que ir a hacer tal cosa. Una cosa difícil, ¿no? Una cosa complicada, ¿no? Tienes que ir somos una empresa multinacional y tenemos 300 filiales alrededor del mundo. Tienes que ir a hacer este trabajo en cada una de ellas, en este. Dime cuánto tiempo vas a tardar y qué vas a necesitar. ¿Qué sé yo? Ahora mismo te lo tengo que decir. Complicado, ¿no? ¿Qué podía saber Nehemías? ¿Cuántos troncos necesito?
¿cuántos ladrillos necesito? ¿Cuántos kilos y sacos de cemento necesito para poder hacer esto? ¿Cuántas ventanas necesito? ¿Cuántos arquitectos necesito? ¿Cuántos permisos necesito? ¿Cuántos ingenieros necesito? ¿Cuántas personas necesito para cuidar porque van a venir otros? ¿Cuánta comida necesito para darle de comer a la gente que va a construir? Un montón de variables y un montón de cosas, ¿no? Y aparentemente, pues Jeremías sacó la cuenta de todos, hizo el estudio y le dijo: rey, necesito tantos días, necesito tantos recursos, voy a hacer esto y cuando termine voy a volver. Un tío organizado, un tío que sabía lo que iba a hacer. Seguramente pues oró, se documentó, lo estudió. La Biblia aquí parece ser que fue una conversación en 4 o 5 minutos, pero yo creo que tuvo que haber sido algo en donde Jeremías se iba, consultaba, trabajaba por la visión, por su propósito, y pues una vez que lo tenía claro, se lo comentó al rey, ¿no? Hermanos, comprometerse con la visión y comprometerse con el propósito de Dios para nuestras vidas no es una cosa emocional de un culto, que hoy lo habló el pastor, que hoy lo habló el predicador, que lo vi en una predicación de YouTube, que tal. En realidad, no, hermanos, es una decisión que va respaldada por la gracia de Dios, pero que requiere que nos involucremos al 100% con ello. Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvida, hermanos, un amigo que yo tengo en Italia. Él es una cosa impresionante de fanático de la Juventus, del equipo de fútbol, de la Juve. Es una cosa impresionante. Tiene como un altar en su casa y tiene las camisetas. Y tú lo vieras cuando la Juventus pierde. Lo ves llorando como un niño, con la lagrimota. Y se va al cuarto de baño y se encierra a llorar como cuando pierde su equipo, ¿no? Y yo, ¿será que se ve en el espejo? Pienso yo, no. Pero es su pasión. Aunque sea una tontería, es su pasión y está comprometido con su equipo. Sigue los partidos, sabe su trayectoria, se sabe los nombres y las posiciones de cada uno de los tal, se sabe cómo se llaman las novias y las mamás de todos los jugadores, ¿no? Se pone de pie cuando canta el himno y tal, y se saben el himno de la Juventus y toda la cosa, y se pone la mano en el corazón. Y yo siempre lo recuerdo a él cuando el Señor me confronta, me dice: ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por las almas? Mira, este subnormal llora cuando su equipo de fútbol pierde. Son 11 tíos en pantaloncitos cortos que ganan más pasta que él, que tienen mujeres más bonitas que él, que tienen coches más bonitos que él, y él se pone a llorar cuando pierde su equipo. ¿Tú cuándo fue la última vez que lloraste, Rocco, cuando tu compromiso con Dios no se estaba cumpliendo? Como ocurrió con Jeremías. Ahí está lo que necesita mi intervención. No hay nadie que lo haga. Se puso a llorar el hombre por días y no comía porque no había quien cumpliera ese propósito. Y hay gente que llora por estas tonterías. Y el Señor me confronta todo el tiempo, yo me acuerdo de esto, y me dice: ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por las almas, que te sentaste por tu familia? Tú no te estás dando cuenta de que hay gente que cuando pierde la vida y cuando muere no van a poder pasar una eternidad con el Señor porque tú no le has hablado a ellos de Dios. Lo damos por sentado. Nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. No me interesa más nada. ¿Cuándo fue, Rocco, la última vez que tú lloraste por tu familia? Lloraste por tus compañeros de trabajo. Lloraste por los tuyos. Lloraste porque el compromiso, porque nadie está yendo, porque los muros están destruidos, porque el templo está derribado allí, porque necesitan de tu intervención. Que yo no sé hacer eso, Señor. Pues Jeremías tampoco. Jeremías sabía de vinos, Jeremías sabía servir vinos, era un siervo, llevaba la copita, llevaba tal, con el mantelito aquí vengo, como los camareros. Eso era lo que sabía hacer Jeremías. Sin embargo, Jeremías se comprometió a tal punto con la visión de que se documentó, de que sabía cuánto tenía que gastar, de que sabía cuánto tenía que ir y el tiempo en que tenía que regresar. Y lo hizo porque se comprometió con Dios, porque se comprometió con su propósito.
decide comprometerse, ¿no? Dios le da gracia, pero Jeremías se pone en acción, se prepara, no improvisa. Jeremías, bueno, yo me voy y cuando llegue, ya veré, ¿no? A ver cómo están los muros. No, esto está peor de lo que yo pensaba, me devuelvo y lo... No. Jeremías estudió todo, se documentó. Necesitamos, hermanos, muchísima dirección para que Dios abra las puertas correctas en el año 2025. Te comprometes a orar, te comprometes en la lectura de la palabra, te comprometes a predicar la palabra del Señor. Esto me pega a mí también. Yo estoy aquí metido también, estoy aquí, ahora hablamos, estoy detrás de la carreta, vale, un segundito, André. Nehemías decidió comprometerse y mira lo que dice el versículo 7. Del capítulo 2, estamos leyendo, ¿no? Además, dije al rey, mira, estas son las cosas, las peticiones que Jeremías hace al rey. Si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Había pensado en todo, pues necesito los salvoconductos, necesito pues las visas para poder pasar, tal, y cuando paso en la frontera y me vean, aquí está el rey de Persia, con su sellito y el papel oficial, yo puedo pasar, ¿vale? Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey. El hombre se documentó y decía, mira, aquí el policía que guarda el bosque se llama Asaf, necesito una carta que ponga Asaf, deja pasar a mi copero con toda su comitiva, con los camiones llenos de ladrillos y llenos de cemento y toda la cosa que él necesita y las maderas y todo, porque él va dado, porque yo le he dado gracia para que él lo haga, ¿no? Y dice la palabra, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Él en principio dice, necesito que me des cartas para que el del bosque empiece allí, mande a su gente y corten la madera que yo necesito. Para el palacio de la casa, para el muro de la ciudad, y mira lo que dice Jeremías, aquí en esta parte, Nehemías, perdón. Y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué le dijo Nehemías? Bueno, necesito la madera para construir el palacio, necesito la madera para reconstruir los muros y necesito la madera para yo construirme mi casa allí. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a vivir donde está mi propósito, porque yo me voy a ir a comer donde está mi propósito, porque yo voy a dormir donde está mi propósito, allí. Yo no es que voy a mandar gente, yo no es que voy a supervisar desde lejos, yo voy a vivir allí en donde está mi propósito. Necesito construir mi casa donde está mi propósito. Necesito vivir donde está el propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Y al final, dice la palabra, Dios dio gracia a Nehemías para que fuera y cumpliera su cometido. Y al concluir esto, hermanos, la Biblia nos dibuja un retrato muy real de lo que pasa cuando nosotros nos comprometemos, porque hasta este momento, aunque hay sacrificio, está todo como muy bonito, ¿no? Como que todo fluye y tenemos las cartas, tenemos la madera, tenemos la gracia de Dios y vamos a hacer lo que Dios nos manda y estamos muy bonitos allí en nuestro propósito. Aleluya, gloria a Dios. Mira que soy obediente a Dios. Versículo 10 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron, lo que estaba haciendo Nehemías, cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Esto nunca va a faltar. Normalmente, cuando vamos a cumplir el propósito muy bien, tenemos la gracia de Dios, se nos abren las puertas, vamos muy contentos y muy felices a hacer lo que Dios nos ha mandado. Nunca falta un
Tobías, amonita, y un Sanbalat, horonita, que le da rabia que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque les da rabia, porque Satanás es así, porque se molesta, porque esta gente, ¿qué les importaba que le reconstruyeran los muros a una ciudad y pusieran todo bien bonito y se arreglara? No, porque siempre va a haber adversidad, siempre vamos a tener problemas en el camino. Y en el 2025, hermanos queridos, no van a faltar. No van a faltar Sanbalates y Tobíases. Van a venir y van a poner su traba porque sí, porque es su trabajo, porque es un deporte de ellos, porque les gusta hacer las cosas así. Pero nosotros seamos firmes y cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios ha puesto algo en tu corazón y en tu vida. Abrázalo en el 2025. Vete a vivir allí. Haz una casa como hizo Nehemías. Llora cuando tengamos que llorar. Métete y di, Señor, hasta que no se cumpla ese propósito que tú has puesto en mi corazón, no voy a dejar de llorar. No voy a dejar de que ese fuego, que la gente se dé cuenta, como se dio cuenta el rey. ¿Qué te pasa a ti, Nehemías? Estás triste de corazón. No es que estás enfermo, estás triste. Es que no se está cumpliendo el propósito que yo he decidido, que Dios ha puesto en mi corazón para cumplir. Que se note, que lloremos por eso, que Dios abrirá puertas. Y aun cuando van a haber adversidades en este año que comienza, queridos hermanos, yo creo que el Señor se va a glorificar si nosotros cumplimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, por este ejemplo que nos das de Nehemías, Señor. Queremos como iglesia, Dios maravilloso, comprometernos contigo.